amigos y amigas, en esta oportunidad nos complacemos presentar a Juan de Dios Crespo Pérez, experto abogado en Derecho Deportivo, socio de la firma Ruiz, Huerta y Crespo Abogados con sede en Valencia, España, y que por labores legales ha visitado el Perú, ha tenido casos muy importantes y a la vez también ha participado de una obra coordinada por mi persona que viene a ser Juan de Dios el primer libro de arbitraje deportivo. Bueno, buenos días, Juan de Dios. Nos gustaría que tus primeras palabras de saludo aquí al público peruano. Bueno, pues buenos días ahí, buenas tardes aquí, casi buenas noches en España. Es un placer, siento el retraso porque estas cosas del Zoom y compañía pues no siempre funcionan como deben funcionar, hay demasiada gente ahora. Esperemos que el COVID se vaya pronto para que podamos tener acceso más fácilmente. Espero que Roger y yo hoy tengamos una buena simbiosis para darles lo mejor que tenemos nosotros, que es nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y que salgan hoy con todo lo que necesitan saber. Y lo que les digo es una cosa, tienen un chat aquí al lado para preguntar. Por favor, pregunten, no se queden con el ansia de no saber. Gracias, Juan de Dios. Vamos a empezar. En primer término, nos gustaría que nos puedas comentar cómo se inició tu práctica profesional en el derecho deportivo y qué caso arbitral aportó en tu formación. Bueno, me estás diciendo que recuerde ya la prehistoria. No sé si interesa a los participantes esto, pero bueno, yo lo voy a decir. Yo empecé en el derecho deportivo por puro milagro, digamos. En esa época que yo empecé, el año 81, no, 1981, no 1800, a 1981, no existía, o por lo menos nadie sabía de derecho deportivo. No existía el nombre, ni nadie se preocupaba de eso. Había agentes, había clubes, había todo, pero ni la FIFA te recibía, ni la UEFA, nada. Éramos los abogados como una sombra, en la sombra de la sombra, o sea que no éramos nadie. Y el derecho deportivo se hacía entre ellos. Yo entré en la Federación de Valencia de futsal. Era jugador de futsal. Como era jugador de futsal y estaba estudiando Derecho, aún no había acabado la carrera, me quedaban 2 años para acabar la carrera, estaba en tercero de Derecho, me quedaban cuarto y quinto. Me dijo, tú que eres abogado, ¿por qué no haces de juez disciplinario? Así, con esa sencillez. Y empecé a estudiarme los códigos disciplinarios, a cambiarlos, a juzgarlos. Y poquito a poquito la gente empezó a decir, bueno, pues esto está bien, aunque me haya castigado, por lo menos sé por qué me ha castigado. En nula pena si le de previa. Entonces ya sabíamos todos por qué estábamos castigados. Y a partir de ahí, del 81 hasta el 89, que estuve trabajando en la Federación Valenciana de manera absolutamente gratuita, es decir, que uno no piense que el derecho deportivo entra de inmediato o entraba de inmediato y ya cobraba dinero. No, ahora sí, ahora ya hay muchos despachos, muchos casos, muchas entidades que necesitan abogados de derecho deportivo, la FIFA, la UEFA, las federaciones, la Conmebol, la CONCACAF, toda la panoplia de entidades que existen, los casos que cada vez van más, por supuesto, a la justicia también ordinaria. En esa época, pues yo ni pensaba dedicarme a eso, me dedicaba al derecho internacional deportivo, internacional comercial y el conocimiento de los contratos comerciales, que es una cosa similar, en cierto sentido, a los contratos de traspaso, el conocimiento del derecho disciplinario, gracias a mis años en la Federación de Futsal de Valencia, me permitieron pues salir adelante y empezar a dedicarme en parte primero y ahora totalmente al derecho deportivo. ¿Qué caso arbitral? Bueno, ¿qué será arbitral? Esto es como preguntar a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Y aquí sería tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, tus abuelos, tus sobrinos, tus tíos, porque hay tantos casos. Si puedo decir algunos que fueran primordiales, más que primordial, sería el caso de Bueno Rodríguez del 2004, donde se logró que una ley uruguaya se cambiara y que también hiciera un poco de efecto avalancha en el resto de los países iberoamericanos, con esa obligación que existía antes de firmar contrato al acabar el suyo de manera obligatoria, o si no, no se podía continuar jugando al fútbol.
había una obligación legal, reglamentaria de algunos países de seguir firmando con el club con el que estabas inicialmente. Y bueno, eso fue muy importante. Luego los casos internacionales, Webster, Matusalem también. Es decir, que hay muchos, no hay uno solo y como dicen los italianos, de las mil noches, tutte diferenti ma maravillose. Son todas diferentes pero maravillosas. Entonces, todos los casos son diferentes pero maravillosos. No puedo decir uno más que otro. El que me dio a conocer en el mundo sudamericano o iberoamericano fue el caso Bueno Rodríguez. En el mundo más europeo, el caso Webster, del 2005. En España, el caso Mijatovic en el año 97. Fue el primer abogado que llevó a la FIFA a los tribunales ordinarios en el año 96 en Zúrich, un caso importante. Después también llevé a la FIFA a los tribunales ordinarios en el año 2000 con el Olimpia de Paraguay, que conseguimos casi encarcelar a la FIFA, su presidente y su secretario general, porque habían sancionado sin fundamento alguno. En fin, un poco de todo. Magnífico. Juan de Dios, tienes una amplia experiencia y hoy en día el derecho deportivo aquí en el Perú viene siendo practicado, pero junto con otras disciplinas jurídicas, ¿no? El derecho tributario, el derecho laboral, el derecho contractual. Y en los últimos 3 años estamos tratando de que esta rama en derecho deportivo tenga una especialización y consideramos que eso se debería estar logrando en un corto tiempo. Otro tema muy importante que resulta es siempre mencionar que el continente sudamericano, encabezado por Brasil y por Argentina, representa una importante cantera de jugadores de exportación a la Liga Española, al Calcio, a la Premier League, y en realidad pues hay jugadores que sobresalen, ¿no? Y hay algunos que de pronto no tienen un costo en el mercado o como pases, pero sin embargo lo habíamos comentado en algunos correos electrónicos. Personalmente me da mucho interés el famoso caso del jugador Emiliano Sala, ¿no? Quien lamentablemente falleció en un accidente aéreo, jugador que fue vendido por el club francés Nantes al club Cardiff City, un equipo de Gales. Respecto a esto, justo el día de hoy mantenía una clase de derecho de obligaciones sobre la teoría de riesgo. La teoría de riesgo del Código Civil peruano regula las reglas ante la pérdida, destrucción del bien, quién debería de ser quien asume el riesgo y el pago económico, si es el acreedor, deudor, un tercero o por causa no imputable. Respecto a esto, va a ser muy importante tener tus reflexiones legales. Bueno, la verdad es que conozco el caso por encima, como todos nosotros, pero por lo que yo he leído de la primera sentencia de FIFA, está claro, condenó al Cardiff a pagar la primera fase de la transferencia al Nantes, y por lo que he leído en esa decisión, lo que está claro es que la FIFA entiende que una vez firmado el contrato, aquí no hay teoría de riesgo, no riesgo. Firmar el contrato, el riesgo ya pasa. Sí, hay teoría, pero digamos que la práctica es que una vez firmado el contrato de traspaso, el riesgo pasa al comprador. El comprador había firmado el jugador Emiliano Sala y el Nantes, habían firmado un contrato de transferencia, los tres habían firmado, y bueno, una vez se ha hecho eso, ya pues es como si se vende una mercancía. Ya sé que no es adecuado hablar de mercancías, pero una mercancía en los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional, pues si es FOB, Freight on Board, una vez se ha puesto a bordo del buque, ya la responsabilidad es del comprador y no del vendedor. Entonces, pues algo parecido. Dice usted, ha firmado el contrato y usted es responsable. Otra cosa es que haya corresponsabilidades. Y a mí me da la impresión de que una vez el Cardiff vaya a perder también el segundo plazo y vaya a tener que pagar los 2 plazos al Nantes, creo que el Cardiff debería volver a vigilar un poquito qué pasó. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién fue el que alquiló la furgoneta? La avioneta. ¿Quién alquiló la avioneta y en qué condiciones? ¿En qué condiciones meteorológicas? ¿Tenía posibilidad de irse o no? ¿Le advirtieron que no se fuera?
¿tenía seguro la avioneta o no? ¿Fue la avioneta alquilada por el agente? Es decir, que allí creo que el Cádiz va lamentablemente a tener que pagar, no tiene ni el jugador ni el dinero, va a tener que perder 2 veces, pero tendrá que revolverse a quien es responsable o corresponsable al menos. Claro, un tema muy importante, ¿no? Y en realidad el caso Emiliano Salá también va a implicar que los diversos clubes puedan mejorar ciertos protocolos o mantener siempre esta diligencia respecto al tema que nos estás comentando. Como siguiente punto, sobre todo yo que soy fanático del Bayern Múnich, veo con bastante agrado que la liga alemana ya retomó la práctica del fútbol, ¿no? La mayoría de países hemos estado bastante conmovidos y haciendo seguimiento de cómo se podía levantar la suspensión del fútbol. Y actualmente en el Perú ya se están estableciendo por parte de la Federación Peruana de Fútbol ciertos protocolos para que se retome la práctica del fútbol. En torno a eso, ¿cuáles serían las normas legales establecidas por la FIFA o la UEFA en el contexto del COVID-19 para restablecer la práctica del fútbol profesional? Bueno, la verdad es que no hay reglas obligatorias, son unas guías que se hicieron, si no recuerdo mal, el día 7 u 8 de abril de hace nada, apenas 2 meses, y son unas guías. La recomendación que hace la FIFA es que las federaciones y las ligas elijan qué quieren hacer. O sea que al final no obliga nada y hay ligas que han acabado, hay ligas que han acabado con campeón, hay ligas que han acabado sin campeón, hay ligas que han acabado pero que quieren volver a estar, pero no sabemos cuándo. Hay ligas que ya han vuelto, hay ligas que volverán dentro de poco, la española el día 11, es decir, dentro de apenas 7 días. Es decir, que hay una multiplicidad de posibilidades de hacerlo. Lo que sí que ha habido ya de antemano es problemas. Hoy mismo se juzga en Francia, por parte del Consejo de Estado, las 2 peticiones que hicieron el Lyon para que no se acabara la temporada y el Amiens, otro equipo francés, para que no se acabara. Uno, porque quiere todavía llegar a la Champions League, cosa que todavía no estaba. Si acaba la temporada con el supuesto séptimo, no llega, pero con posibilidades de llegar, porque es un equipo que siempre ha estado en la Champions los últimos 15 años, creo. Y la mía, que ha bajado de categoría, que se siente perjudicado y que quiere volver. Eso por un lado. Luego también están los casos de equipos holandeses, que tampoco están contentos. El equipo del Utrecht, que se ha quedado fuera de cualquier competición europea, siendo finalista de la Copa holandesa y siendo sexto de la Liga holandesa, con un partido menos que el quinto y por tanto con posibilidades en ambos casos de llegar a la Europa League. Le han coartado la posibilidad, no se jugará la final de la Copa holandesa. Hay equipos también belgas que no están de acuerdo con la financiación del campeonato, no por el campeón que ya lleva ventaja, sino por temas de descenso y por asuntos de llegar a la Champions o a la Europa League. Es decir que, bueno, y en España no es en primera y segunda división porque se va a jugar la liga a partir del día 11, pero sí en segunda B y en tercera división, que la Federación Española de Fútbol, que no la Liga, porque la Liga solo se ocupa de primera y segunda, la Federación Española de Fútbol ha tenido a bien acabar la temporada de una manera drástica en un sitio, de otra manera menos drástica con un playoff express que va a hacer de segunda B para subir a segunda división. Y hay equipos que ya han puesto problemas tanto en esa posibilidad de la segunda división B como de la tercera división para subir a la segunda B. Es decir, que no hay nada claro. Las guías están ahí para ser seguidas o no, y yo creo que a pesar de que la FIFA es un organismo mundial, cada país va a tener que regir y va a tener que decidir y va a tener pleitos propios en cada caso. Claro, en realidad es un tema muy complejo. Por decir, el campeonato peruano es un campeonato que transcurre por diferentes pisos geográficos, ¿no? De pronto puedes estar jugando en la costa máxima 100 metros sobre el nivel del mar y puedes estar jugando en Cusco a 3.500 metros de altura, o puedes estar jugando en una zona de selva donde en cualquier momento puede estar lloviendo. Y la propuesta está encaminada, como tú lo comentas, y entiendo que
ese viene a ser el enfoque general de culminar el campeonato de acuerdo a la realidad en una sede única o en dos ciudades. También estuve escuchando en noticias sobre lo que queda del campeonato de la Champions League. De pronto se está pensando que en Portugal se pueda culminar. Entonces, en realidad, creo, como lo comentas bien, Juan de Dios, todos los equipos las autoridades están dejando que los campeonatos puedan acomodarse a este nuevo contexto. Sí, hay un campeonato grande que no lo ha hecho, ha sido Francia. Los demás campeonatos importantes, Inglaterra, Portugal, España, Italia, Alemania, Rusia, han empezado o están empezando, pero Francia no ha querido por tema político, es decir, el tema de salud y de la política. Es decir, esto lo decido yo y no lo deciden las autoridades deportivas. Y por eso el Lyon y la Amiens en primera división están peleando y hoy, como digo, saldrá la decisión o por lo menos se reúne hoy el Consejo de Estado. Es complicado poner sobre la mesa salud y economía, salud y deporte. Pero yo, cuando empezó esto, dije claramente desde el primer momento, ya en marzo, hacía 3 meses, dije, las ligas deben acabarse sí o sí. Si no es hoy, será mañana o será en septiembre, octubre o noviembre. Tenemos tiempo. Lo que sí que habrá que hacer es una liga especial del año 21, más corta, quizá como hacen en países iberoamericanos, como creo que en Perú, clausura y apertura, hacer solo una, en vez de hacer ida y vuelta, solo una, nada más, y que haya campeones de verdad, campeones deportivos, no campeones sobre el tapete, sobre la mesa. Y eso es lo que a mí, desde el punto de vista de abogado deportivo y sobre todo de deportista, me sale mal. Debe haber una afiliación de campeonato. Es decir, el COVID ya se está acabando en algunos países, se acabará en otros. Estamos en junio, que a tiempo hasta octubre. Yo creo que si en octubre se reanudan los campeonatos, octubre, noviembre, diciembre, y el final de enero se podrían empezar campeonatos con una sola temporada, o sea, una sola ida. 19 partidos en España en vez de... Pero bueno, España se va a lograr. Pero otros países que han cerrado debería haberse esperado, a mi entender, y debería haberse aguantado hasta un determinado momento para poder hacer. O bien haber reducido el número de partidos también ahora, haciendo como va a hacer parece ser la Champions League, todavía estamos esperando que le diga algo a la UEFA, en una especie de playoff de 8 equipos, pero claro, que no tiene que acabar, porque los octavos de final todavía no se han acabado, son 16 los que están ahí, bueno, 16 no, hay algunos que están eliminados ya, pero hay todavía equipos que están pendientes. Por tanto, pero la idea es buena, hacerlo en un sitio. En baloncesto, por ejemplo, en mi ciudad, en Valencia, a partir de dentro del día 18, en 2 semanas, se acabará el campeonato de baloncesto español. ¿Cómo se hace? Pues en una sola sede, jugando 3 partidos en 3 horarios diferentes y sin público. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede hacer eso? De hecho, la Premier League la primera idea que tuvo es hacerlo todo en varios estadios de Londres y que todos jugaran ahí. Ahora parece ser que no, que se jugarán en los estadios de cada uno. Pero yo creo, sinceramente, que el deporte es deporte y si se puede hacer deportivamente es mejor. Y creo que algunas ligas se han precipitado, la Liga Argentina, la Liga Francesa, la Liga Belga, la Liga Holandesa, se han precipitado y han dejado sin un fin real, como si alguien se quedara con hambre. No está esto y no es justo, no es justo. Perfecto. Considerando que, por lo menos en Alemania y en las próximas fechas, ligas muy importantes como la Liga Española van a permitir el retorno del fútbol, pero esto es a puertas cerradas, no se va a tener la concurrencia de los hinchas y toda esta pasión y experiencia que se genera en los estadios. Bajo este contexto, en Europa, los clubes tienen la política de vender las entradas por toda la temporada, práctica que es complicado en el Perú y en algunos países, algunas ligas muy importantes. Y por otro lado, eso también, bajo el contexto del COVID, podría ser que yo haya comprado las entradas de toda la temporada y voy a estar imposibilitado. Y ante eso viene, si aplicamos código de consumo, las pérdidas que podría tener de pronto el hincha, o quizás el club pueda tener una mejor política para renegociar estos aspectos. Y por otro lado, lo que también nos llama mucho nuestra preocupación viene a ser a la suspensión que se han tenido durante estos meses por los
derechos televisivos, ¿no? Recordemos que el fútbol vincula otros negocios conexos muy importantes y que al no tener la presencia del fútbol va a implicar que estos negocios conexos también sufran estas consecuencias económicas. ¿Cuál sería tu opinión legal y personal en torno a esto, Juan de Dios? Bueno, no es eso. Me has hecho tres preguntas o tres explicaciones. La primera es la más sencilla, la falta de público. Primero, digamos que falta público, pero no falta ruido, porque si se quiere hacer, hay ruido. La compañía Bein, que es la compañía que tiene los derechos de la Bundesliga alemana, está desde el partido, la última jornada, está poniendo en cada uno de los estadios unos gritos, aplausos pregrabados de cada uno de los equipos. Por tanto, pues ahí me parece una idea excepcional. Espero que otros países la copien, porque dejará de ser tan frío el partido. Habrá canciones y, claro, pues con las fotos de los aficionados que están impuestas en muchos estadios y además eso, pues puede ser que el momento de jugar en casa sea de verdad jugar en casa y no sea jugar en un sitio neutral. Eso es lo primero. Lo segundo, es cierto, en España y en muchos países se vende el abono, se llama el abono anual. Para ejemplificar un poquito, veremos lo que ha hecho el Valencia. El Valencia, mi club, yo soy abonado del Valencia con mi hijo, y Valencia ha dado tres opciones. O bien regalarlo, es decir, mire usted, vamos a ayudar, cosa que es lo que yo he hecho. Otra es que devuelvan la parte que quedan, que son, no sé si son 4 o 5 partidos, creo que son 4 partidos, la parte proporcional, o bien que se descuente para la temporada que viene. La mayoría va a pedir que se descuente la temporada que viene porque van a querer estar. Unos pocos van a pedir la devolución y unos cuantos vamos a dar ese dinero al club. Esas son las tres posibilidades que hay, no hay más. En cuanto al tercer punto de la televisión, es muy interesante porque ya sé que en algunos países donde más se gana es por la venta de entradas y por los patrocinadores. En Europa, las ligas importantes, donde más se obtiene beneficios es por la venta de derechos televisivos. Y por tanto es muy importante desde el punto de vista económico el que existan los derechos televisivos. Por eso era tan esencial que volvieran las ligas. Las ligas vuelven en cerrado, no en abierto. Solo en algunos lugares se va a permitir, por ejemplo, las residencias de ancianos que han sido muy castigadas en España, muy castigadas con muchos muertos porque el coronavirus se cebó en las personas de más edad, pues ahí se va a dar la liga gratuitamente en las casas de ancianos gratuitamente. Pero se va a estar cerrado y por tanto los costes que tengan las empresas televisoras van a ser costes idénticos o prácticamente idénticos a los que tenían antes y los clubes van a cobrar lo mismo que cobraban antes. Con lo que, ¿qué pérdida va a haber? La pérdida de los ingresos por la venta de entradas. Eso es la pérdida. Y eso es importante porque va relacionado también con las deducciones o las reducciones de los salarios con los jugadores. Yo he dicho a mis clientes jugadores o agentes de jugadores, he dicho, hay que ver qué pierde el club para poder rebajar la cantidad que pierde el club, el porcentaje. Si un club no pierde nada, 0%, porque tiene televisión y los espectadores volverán, bien. Si hay falta de espectadores, ¿cuál es el porcentaje real en el presupuesto de esa pérdida? Esa pérdida debe ser la que se aplique luego a la rebaja de los salarios de los jugadores. Eso sería para mí lo ideal, el mundo ideal. Lo que pasa es que eso significaría o ha significado muchas peleas entre clubes y jugadores y al final la mayoría de ellos han llegado a un acuerdo para que todos firmen y que aunque algunos tenían la intención de no firmar porque querían, como yo aconsejé, que hubiera al final de temporada una connotación, un balance, un equilibrio, una proporcionalidad entre lo perdido por uno y lo perdido por otro, al final lo firman porque no quieren ser la oveja negra del club. Qué importante lo que nos comentas, Juan de Dios, ¿no? De buscar el equilibrio contractual y también de evaluar de la condición económica del club. Cada club tiene realidades muy distintas. Hay equipos que siempre tienen mayor cantidad de auspiciadores o socios que podrían de alguna forma aportar. Bajo este contexto, tengo la siguiente
Pregunta, Juan de Dios. ¿La falta de pago de las remuneraciones de los futbolistas a causa del COVID-19 puede representar causa justa para la liberación del pase del futbolista? Vamos a ver, para mí sí, para mí sí, para mí sí. Lo que hay son dos cosas, o bien se reduce el salario, bien, y ahí se puede reducir de manera incluso unilateral. La FIFA ha indicado una serie de preceptos y de principios para aceptar incluso rebajas unilaterales, cosa que a mí me parece bárbaro. Bárbaro me ha servido una barbaridad, que no es que sea bueno, sea al revés, pero bueno, lo podemos hablar después si quieres. Y otra es el no pago. La FIFA ha dicho claramente, y no solo la FIFA, los tribunales ordinarios de cada país van a juzgarlo así, porque usted no puede no pagar. Usted puede intentar buscar una reducción, puede intentar llegar a unos acuerdos o puede intentar incluso utilizar métodos legales. En España existe el ERTE, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que permite reducir. Es decir, tiene usted en su poder algunas posibilidades de reducir o de adaptar el salario. Pero el impago del salario, tanto nacionalmente como internacionalmente, tanto los juzgados ordinarios como la FIFA, no va a considerarlo como justa causa del despido de contrato y va a condenar al club no solamente a pagar las cantidades debidas, sino también a pagar cantidades superiores al resto del contrato pendiente e incluso por la mala fe aplicar el artículo 17.1 segundo párrafo, donde dice que se podrá incluso subir de 3 a 6 meses más de salario cuando haya una mala fe en el club o en un jugador, puede ser ambos lados, como un jugador que haya incumplido el contrato, como digo, con mala fe. Entonces aquí los clubes que no pagan se van a encontrar con problemas importantes y si no pagan ahora, tendrán que pagar después o irse a la bancarrota. Y eso creo que los clubes deberían, antes de impagar, haberse centrado y haber hecho dos cosas. O bien negociar una reducción o bien negociar una suspensión. Es decir, no pago ahora, pero pagaré más tarde. Ahora vamos a dejarlo y después veremos lo que he perdido. No sé, acuerdos. Creo que la vía unilateral no es nunca buena. Exacto. Juan de Dios, un tema muy importante que también ha sido materia de varios laudos arbitrales en derecho deportivo se encuentra representado en la figura del reconocimiento, la indemnización del derecho de formación, ¿no? En general, en Brasil, en Argentina, Perú, y en España muchos países, los equipos de formadores de jugadores mantienen este derecho que pueda ser reconocido. Y dentro de la mala práctica de personas que de pronto no tienen una asesoría o los padres tampoco tienen un guía o un buen representante, muchas veces no se respetan estos derechos de formación y finalmente, ahora me parece que es menos usual, pero finalmente se generaba una suerte de fuga del talento y que no se reconocía al equipo que había formado al jugador. Ante esto, ¿cuál es tu impresión respecto a las formalidades que deberían de tener los clubes para protegerse? Y segundo, ¿cuál sería tu opinión frente al contexto actual, ¿no? de estas posibles malas prácticas? Hombre, vamos a ver. Hay que diferenciar entre un jugador que tenga contrato y uno que no tenga contrato. Entre un jugador menor de edad laboral y otro jugador de laboral. Si tiene edad laboral hay que hacer contrato. Hay que hacer contrato con una cláusula de rescisión, una cláusula compensatoria de su partida, porque si no se va a quedar sin nada. Ahora bien, puede ser que haya acabado el contrato, puede ser que no tenga contrato y entonces se aplique la formación y promoción de la FIFA. Eso es innegable. Si un jugador, y me ha pasado que hemos hecho algunos casos con algún equipo peruano y se cobra, es decir, el equipo peruano o de cualquier otro país al que un jugador se le va antes de los 23 años y se le va a otro país, tendrá un cociente económico. Vamos a hacer un ejemplo. Si un equipo peruano de cualquier división, primera, segunda, tercera, de cualquier división, si le va a un jugador con 20 años porque no quiere firmar contrato, ya acabó su contrato y se va a un equipo de primera división español o italiano o francés o alemán o inglés, es decir, de las primeras, los primeros
en cuantía de la UEFA, tendrá derecho a cobrar 90.000 euros por año desde los 16 hasta los 20. Son 5 años, 16, 17, 18, 9, 25 años, 5 por 9, 45, 450.000 euros. Más luego de los 12 a los 15, 10.000. Son 40.000 más. 40.000 y son 490.000 euros. Vamos a ver, no es un traspaso, obviamente, no es una cantidad exacerbada y enorme, pero es lo que dice la FIFA, lo que se puede cobrar. Para un club de primera división peruana a lo mejor no es mucho, pero un club de tercera división peruana sí que es mucho, segunda peruana sí que es mucho. 490.000 euros. Es decir, solo hay que estar atento, nada más, y pedir las cosas. El mecanismo es muy fácil además ahora, ¿eh? Y además hay multitud de abogados deportivos dedicados a esto, pero no es nada complicado. Uno sabe, y los clubes saben, si no, acude a la federación del país y dice, oiga, tengo este jugador que se ha ido, ¿qué es lo que debo hacer? Antes se perdían muchas cantidades, es cierto, porque además tiene un plazo de la FIFA para reclamar de 2 años, pero ahora cada vez hay menos posibilidades de olvidarse de eso, o de obviarlo, o de no cobrarlo, porque todo el mundo lo conoce. A lo mejor no conoce las cantidades exactas, o qué puede cobrar, o si ha estado de baja unos meses en un club, ¿qué debe deducirse de eso? O si ha jugado en el primer equipo profesional, se debe rebajar porque ya ha sido formado a los 21 años, por ejemplo, ya no se puede cobrar nada más que hasta los 20. O si jugaba ya en el primer equipo con 18 años, se puede cobrar hasta los 17. Y toda esa panoplia de cosas, esos criterios que hay, son posteriores, hay que conocerlos. Pero la reclamación en sí, el conocimiento del derecho que existe, yo creo que lo tienen todos los clubes. Existe ese derecho y solo tienen que hacer una cosa, o acudir a un abogado deportivo o acudir a la federación de su país para conocerlo. ¿Qué se puede hacer? Nada. O se firma un contrato y se tiene al jugador bajo contrato y se tiene que buscar una transferencia, un traspaso, o si no, al acabar el contrato, no tiene más remedio que esperar a que le den la formación y promoción. Ojo, hasta los 23 años. A partir de 23 años, el jugador sin contrato es libre y no deberá pagar nada a su nuevo club, al club anterior. Eso es ley, la lex, la ley es dura, pero la ley. A los 23 años ya es libre absolutamente. Antes se puede cobrar formación y promoción. Qué importante es eso, ¿no? Con lo cual ya hay un criterio internacional que ese derecho tiene que ser reconocido o perseguido en cualquier momento o en cualquier lugar que se encuentre. Juan de Dios, tu persona es bastante conocida en la comunidad jurídica del derecho deportivo aquí en todo el Perú. Creo que tienes ya un contacto con el Perú de muchos años. Sí. La comunidad te respeta, te aprecia mucho, pero sin embargo, tendríamos que preguntarte, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia jurídica respecto a dos importantes asesorías que tu estudio y tu persona ha brindado a dos importantes jugadores de fútbol que todavía se encuentran en etapa profesional? El primero de ellos es Claudio Pizarro y el segundo es Paolo Guerrero. A ver si nos podrías dar algunos comentarios. Hombre, son los dos capitanes de la selección peruana. El caso de Paolo, no, de Claudio Pizarro, primero fue en el tiempo, Claudio Pizarro, es un caso más antiguo, es un caso que fue posiblemente el segundo que ve en Perú, y la verdad es que era un caso bastante complejo, porque fue una sanción que se impuso por el famoso Hotel Los Andes a él y a 2 jugadores más, por supuestamente haber tenido unas señoritas en las habitaciones de sus hoteles, y nadie pudo probar que Claudio tuviera nada que ver, pero como era el capitán de la selección, la federación entendió que había que sancionar al capitán, porque parece que debe ser el que controla a todos sus jugadores las 24 horas del día, cosa que no es así. La federación peruana cometió un error y sancionó con 2 penas, una pena económica y una pena deportiva. La pena deportiva con no ser llamado a la selección peruana durante un determinado tiempo, y la pena económica de $10.000. Si hubiera sido solo una pena, por las penas que tenía, yo no podía haber acudido a apelar para nada. El reglamento FIFA disciplinario me impedía acudir. Pero como hicieron las dos, pues pudimos acudir y afortunadamente ganamos. Claudio, después, los 2 jugadores que estaban también sancionados acudieron a raíz de
de tener Claudio, obviamente también ganaron. Y en el caso de Pablo Guerrero, es un caso que me ha gustado llevar y estoy contento que jugara la Copa del Mundo, primera vez que Perú jugaba en 32 años, y su primer campeonato con 33 años que tenía él. Me gustó eso, estoy contento, pero también me disgustó el que al final fuera sancionado con 14 meses. Ya sé que 14 meses no son 24 meses, no son 2 años, que es lo que en principio se pensaba que se podía caer, pero también es cierto que hay dos cosas que comentar. Uno, que una vez se obtuvo una sanción de 6 meses en la FIFA, en la apelación de FIFA, se podía haber dejado ahí, pero la WADA apeló ante el TAS. Es cierto que el mecanismo que tiene la WADA de apelación es un mecanismo internacionalmente conocido como tengo derecho a todo, que puedo apelar lo que quiera. Cualquier decisión federativa de cualquier deporte que esté, por supuesto, reconociendo al TAS como deporte que tiene una apelación al TAS, nacional o internacional, es decir, un asunto de dopaje de cuarta división de baloncesto, por ejemplo, en Perú, si existe cuarta división, podría ser recurrido por la WADA. Y la WADA elige los casos. ¿Y qué caso elige? Pues normalmente elige los casos más de más relieve, desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico a veces también. Entonces, aquí eligieron ir contra Paulo, pidieron el máximo, al final fueron 14 meses y nuestra idea era que jugara el Mundial. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue eso? Pues conseguimos pidiendo una medida cautelar al Tribunal Federal Suizo. ¿Y cómo se consigue una medida cautelar al Tribunal Federal Suizo? Que fue la primera que se otorgó en toda la historia, en el sentido del deporte, del TAS. Pues porque el TAS no había juzgado la decisión, no había dado la decisión con los fundamentos, se había dado simplemente la decisión con la sanción, 14 meses, punto, nada más. Nosotros apelamos al Tribunal Federal, pidiendo medidas cautelares, diciendo que esa decisión del TAS no era justa, puesto que no conocíamos el porqué y el cómo, y no podíamos acudir al Tribunal Federal en sí mismo para recurrir a esa decisión, puesto que no la conocíamos, no conocíamos fundamentos. Esta idea que se nos ocurrió al grupo de abogados que teníamos, brasileños, a mí, peruanos, y a un socio que tengo en Suiza, se nos ocurrió esa idea a todos haciendo un brainstorming, y la verdad es que el abogado suizo dijo, bueno, nunca se ha hecho, pero ¿por qué no? Vamos adelante. Y la verdad es que fue interesante porque el juzgado suizo, el Tribunal Federal de la Corte Suprema de Suiza, dijo, oiga, no hay tiempo para juzgar esto, puesto que no hay fundamentos, vamos a darle a cautelar que juegue y ya veremos después cuando el TAS de los fundamentos, ¿qué pasa? El TAS de los fundamentos en el mes de julio, es decir, después de acabar el Mundial, y ahí, bueno, pues fue sancionado de manera definitiva y retomó la sanción que tenía ya cumplida anteriormente de 6 meses y poco, y tuvo que acabar hasta los 14 meses restantes después de esa decisión del mes de julio, creo que fue mitad de julio del año 2018. Es decir, trucos. Claro, bueno, dos casos muy importantes que han fortalecido esta amistad que el Perú tiene con Juan de Dios y Juan de Dios con el Perú. Juan de Dios, tengo acá algunas preguntas Sí. del público. Voy a permitirme darle lectura, por Sí. favor. Tenemos a Carlos Reyes, ¿no?, que indica lo siguiente. Doctor Juan de Dios, en el Perú, el gobierno ha determinado la suspensión laboral perfecta mediante un decreto ley. Según FIFA, los contratos tienen que tratarse de acuerdo a la norma laboral de cada país. Dos equipos, ¿no?, de primera división, que es el Binacional y el Sport Boys, se van a acoger a la suspensión que podría hacer los jugadores extranjeros. La pregunta es, ¿puede recurrir al TAS directamente o a FIFA primero? No, debe acudir a FIFA. Si es un jugador extranjero, a FIFA. Un jugador peruano no puede ir a FIFA, tendrá que ir a los tribunales ordinarios peruanos, pero un jugador extranjero que juegue en el Perú puede ir a FIFA. Obviamente tiene que ir a FIFA, no puede ir al TAS primero. Perfecto. Bien, mismo Carlos Reyes nos indica lo siguiente, que va
en torno a la pregunta anterior, ¿no? De acuerdo a la pregunta anterior, ¿cuál sería la situación contractual y legal del jugador durante el proceso de apelación ante el TAS? Bueno, si le han suspendido el contrato, me imagino que habrá un plazo de suspensión o no, o está abierto hasta una fecha indeterminada. Esa es la primera pregunta que yo debería hacer a Carlos André, porque si es indefinido, pues la verdad es que estará así hasta que tome la decisión la FIFA. Pero yo lo que haría si fuera el abogado del jugador es rescindir el contrato por justa causa, ya que me suspenden y no me pagan. Y FIFA ha dicho que deben pagar, no deben acogerse a COVID para no pagar. Yo intentaría hacer eso, pedir las cantidades que me deben, reclamarlas primero por una carta, documento al club, decir, oiga, usted me debe tanto. Después, si no le pagan, puede haber una posibilidad, acudir a la FIFA para recibir el contrato o acudir a la FIFA con el artículo 12 bis, que es un artículo que no recibe contrato, que a lo mejor es lo que habría que hacer para mantener el contrato, pero que reclamas sanciones a los clubes. Y el club será sancionado por FIFA por incumplimiento de contrato, pero no será rescisión de contrato por parte del jugador. Yo quizás sí, visto esto, no conozco la ley, ni conozco cómo se ha hecho el decreto de Perú, pero así, a bote pronto, no quiero operar sin el enfermo delante de mí, pero creo que un 12 bis sería adecuado, es decir, notificación de que no me pagan, 10 días para pagar, usted no me paga, entonces acudo a FIFA, FIFA le va a sancionar a usted. Una sanción que sea doble, una, de obligar a pagarme con intereses y al mismo tiempo lo que hará es que sancionar deportivamente al club. Y ahí el club deberá defenderse con la situación del COVID y de la legislación del país. Será interesantísimo ver lo que dictaminará FIFA y después, sobre todo, dictaminará el TAS. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Du Silva que tiene bastante práctica en derecho deportivo, ¿no? Indica lo siguiente. Saliendo del ámbito del fútbol profesional y centrándonos en aquellos entrenadores amateurs, entrenadores de menores, ya sea en academias de fútbol y escuelas, pregunto lo siguiente, ¿existe en la regulación deportiva de España o en algún otro país del continente europeo algún mecanismo de protección ante eventuales incumplimientos de contratos o ceses arbitrarios que puedan sufrir estos profesionales del deporte, ¿no? Y concluye con lo siguiente, planteo esta interrogante debido a que en el Perú todo este universo de profesionales no recibe ningún tipo de tutela efectiva de parte de la Federación Peruana de Fútbol, únicamente podrían acudir a la vía ordinaria, el Poder Judicial. Sin embargo, son parte importante del sistema de fútbol que contribuye y alimenta directamente el universo de clubes profesionales. Bueno, Edu, lo que ocurre en España y en otros países europeos es lo siguiente. La federación no está ahí para proteger a esto. Tampoco está para proteger a los jugadores. Está solamente para los temas disciplinarios, etc. Lo que existe es la ley laboral que te permitirá acudir a justicia ordinaria. En España lo mismo. Y ahí tenemos que diferenciar si el entrenador amateur de academia, escuela, tiene contrato o no. Si tiene contrato, está claro que cualquier desacato jurídico legal que se hiciera tiene que ir a la justicia ordinaria para reclamar su compensación. Si no tiene contrato, que la mayoría de veces es lo que ocurre en España, si se demuestra que hay una reacción de laboralidad, es decir, que entrena a unas horas determinadas, está bajo las órdenes del propietario de la academia o del dueño del club amateur, si está haciendo una labor constante y cobrando una cantidad, aunque no tenga contrato, en España se acude a los juzgados ordinarios, a los juzgados laborales, y se obtiene dos cosas. Uno, que se reconozca que es un profesional, aunque el equipo sea aficionado, ojo, aunque la academia sea aficionada, es un profesional del deporte. Y segundo, se obligará al club o a la academia o a cualquier entidad que esté con esa persona trabajando ahí, pagar la seguridad social, los impuestos que correspondían en los últimos años, en España son los últimos 4 años,
correspondía a esa persona. Por tanto, un club que estuviera en esa situación, una academia, tendría mucho, no solo en fútbol, estoy hablando de natación, balonmano, baloncesto, de hípica, cualquier deporte que haya, si hay un entrenador que hace una labor de entrenador y que es laboralmente reconocida, va a tener que cobrar, por supuesto, despido, le van a tener que pagar los atrasos, etc. Pero justicia ordinaria, no se puede ir a justicia laboral en ese sentido. No existe protección laboral laboral en las federaciones, por lo menos no en la España y en la mayoría de los países europeos. Excelente. Juan de Dios, acá tenemos la última pregunta que indica lo siguiente. En el caso Paolo Guerrero, una posible condena penal contra el hotel y sus empleados que acredite su responsabilidad en la contaminación, ¿permitiría la posibilidad de una revisión del fallo arbitral? No. No, porque los plazos se han acabado ya. Los plazos se han acabado ya. Lo que habría es simplemente una victoria moral, un resarcimiento económico de la pérdida de daños y perjuicios y lucro cesante que hubiera tenido Paolo, debido a si se demostrara que realmente, o civilmente incluso, que ha habido una mala praxis por parte del hotel. Y a partir de ahí, pues una recompensa moral y económica, pero no una recompensa deportiva. Ya los plazos se acabaron. Correcto. Juan de Dios, ha sido una entrevista magnífica. Hay dos preguntas más que veo ahí. Por favor, adelante. Creo que tienes en el panel. Henry Barrera y Alonso Solán, hay dos todavía que tienen preguntas. Si me las quieres decir, por favor, y así. Sí, a ver, yo voy a dar lectura. Sí, tenemos acá otras dos preguntas. A ver, tenemos acá una pregunta de Alonso Sola. Doctor Juan de Dios, buen día. ¿Considera que en atención a este nuevo fenómeno del COVID-19, exigiría de los clubes profesionales alrededor del mundo la implementación de programas de cumplimiento, compliance efectivos a efectos de establecer nuevos protocolos en el cuidado de la salud y de los futbolistas y trabajadores? Cierro la pregunta. En ese caso, ¿cómo podría concretizarse esta idea en la realidad de los clubes peruanos caracterizados por la informalidad y la desorganización? Bueno, en la segunda parte, voy a acabar con la segunda parte. Yo no le puedo decir cómo se puede comentar, porque dependerá de las leyes y reglamentos de Perú. O sea, esto es así. En el resto del mundo lo que está claro es que existen ya protocolos de cumplimiento. Este protocolo de cuidado de salud de trabajadores y de los deportistas, claramente establecidos en la mayoría de los países europeos, está indicado en las leyes, está indicado en los reglamentos, está indicado incluso de manera interna. Por tanto, yo no lo veo que se tenga que hacer nada más, digamos, a los países avanzados en el sentido de medicina deportiva y de salud deportiva. En los clubes peruanos y en otros clubes de muchos y más países, por supuesto, no voy a nombrar, pero muchos más países también tienen esa desorganización y informalidad. Solo puedo decir una cosa: hay que pedir, hay que atacar. O sea, no se puede estar esperando a ver qué va a hacer usted. O sea, mejor hace falta que un jugador o que un entrenador o que un abogado vaya a la justicia ordinaria, demande y que al final se obligue a hacer. Yo, en mi experiencia, la mayoría de las cosas que han cambiado ha sido gracias a que los abogados han ido a los pleitos y han conseguido que reglamentos y leyes cambiaran. A no ser también que el gobierno peruano tenga esa idea después del COVID y alguien le diga, no sé, oiga, haga usted esto, haga usted protocolos, haga usted cambios en los clubes peruanos, exija usted una compliance de todo tipo, económica, de salud, social, no sé, por ejemplo, los jugadores jóvenes no pueden estar sin ir al colegio, o sea, es una cosa esencial. Hay muchos países donde los jugadores jóvenes no van al colegio y deben ir al colegio hasta la edad en que sea obligatorio y no van. Entonces, todo eso es una situación particular de cada país. No puedo hablar por los demás, pero sí sé, de luego, y me consta, en España y en muchos más países donde existe
esa compliance, ese cumplimiento y esas obligaciones. Perfecto. Carlos Reyes, voy a leer esto ya como una de las partes finales. Haces tú un aporte, ¿no? Dice, River Plate en Argentina ya mantiene compliance, depende de la voluntad de los clubes y tener la integridad y buenas prácticas. Ese es un comentario que nos hace Carlos Reyes. Sí, claro, lo que existe aquí es una obligación que debe partir de las federaciones, de las ligas, de los gobiernos o de los organismos internacionales como Conmebol en Europa. Ningún club puede calificarse para ninguna competición europea si no pasa un filtro muy claro de licencia, de lo que se llama fair play financiero, pero no solo fair play financiero, sino la compliance de muchas más cosas. Tienen que tener, por ejemplo, determinado número de médicos, determinado número de fisioterapeutas, etc. Si no pasa ese listado y hace un tic sobre todo el listado, no le dan licencia para poder competir. Cualquiera que sea el equipo, de cualquier país de Europa. Por tanto, se han visto obligados a seguirlo. La Conmebol debería ponerlo en marcha, como existe en Asia. En Asia existe ya eso, la Asociación Asiática o la Confederación Asiática de Fútbol lo ha hecho ya. Existe un sistema de licencias donde hay un compliance similar al europeo. ¿Por qué no? Como tú decías muy bien antes, si tenemos a países exportadores de jugadores tan importantes como Brasil, como Argentina, como también Uruguay, Chile, Perú mismo, ¿por qué no se obliga a la Conmebol? O sea, las propias federaciones, los 10 miembros de la federación de la Conmebol deben decir, oiga, queremos esto. Yo creo que es lo esencial. ¿Y quién debe exigir eso? Pues debe exigir los clubes. Si los clubes no lo exigen, deben exigir los jugadores. Si no, los jugadores deben exigir el Estado. Alguien debe exigir a la Conmebol y para que la Conmebol lo haga, tiene que exigirlo las federaciones de cada uno de los 10 países. Hay una última pregunta aquí de Henry Barrera, creo que veo aquí. Dice, ¿está obligado un jugador de fútbol extranjero nacional a reducción del sueldo por la pandemia de COVID? No está obligado, salvo que hay una ley del país que lo obligue. Si hay una ley del país que lo obligue, sí, pero yo he visto suspensiones de contrato por decreto o por ley. He visto obligación de reducción en algunos países, pero en general, de los 211 países miembros de la FIFA, yo no he visto en un 95% obligación. Y cuando hay una obligación, o mejor dicho, hay un interés en obligar a reducir de manera unilateral, la FIFA ha dicho en su guía, en sus cuestiones regulatorias relativas al fútbol COVID-19, ha indicado que está prohibido hacerlo, salvo una serie de parámetros que están indicados y que quiero que los participantes vayan a la página web de FIFA y vean estas cuestiones regulatorias relativas al fútbol COVID-19, que por cierto parece ser que se van a modificar en breve también. Tenemos que estar atentos, y lo digo ya a los espectadores, que el día 22 y 23 de junio, es decir, dentro de apenas 2 semanas, la FIFA va a hacer un webinar gratuito y abierto a todo el mundo, donde se tratarán estas cuestiones y podemos estar, no creo que responda a preguntas, pero podemos estar a la escucha de lo que van a decir los mandamases de FIFA respecto de esos temas. Excelente. Gracias por la invitación. Juan de Dios, finalmente nos gustaría que nos brindes una reflexión. Aquí en Perú en los últimos años hay una mayor práctica en derecho deportivo. Hay muchos abogados que están ejerciendo entre la pasión del fútbol y en el derecho, gerencias legales deportivas. Siempre se está manteniendo mayor incidencia en consultas de jugadores, de auspiciadores. En realidad se está generando un mercado muy importante. ¿Cuál sería tu sugerencia a los estudiantes, quizás que quieran investigar, plantear algún tipo de tesis, para los abogados y en general para los árbitros que se encuentren ejerciendo en derecho deportivo? ¿Cuál sería este mensaje dirigido a todos ellos? Bueno, ante una pregunta tan general tengo que contestar también una respuesta genérica, porque no es lo mismo a alguien que quiere ser profesor, alguno que quiera tener una tesis doctoral, alguien que quiera ejercer en una empresa, alguien que quiera ejercer en un club, alguien que quiera ejercer en una federación, alguien que quiera ejercer directamente en un propio despacho dedicado a eso, alguien que quiera hacer derecho nacional deportivo, derecho internacional deportivo, alguien que quiera centrarse en el fútbol y otros deportes. Es decir, como ves, hay una cantidad de posibilidades tremendas. Yo lo que aconsejo siempre, y lo digo a todo el mundo que ha trabajado en mi despacho, que ha venido
al despacho como interno, pasión, estudio, honestidad y profesionalidad. Los cuatro jinetes, no de Apocalipsis, los 4 jinetes que te llevan a la excelencia en el mundo en la vida en general. No es solamente para el derecho deportivo, en la vida en general. Pero la pasión por lo que haces, la pasión por el derecho y el deporte. No solo por una de las cosas, no por el deporte y dejando el derecho, porque no olvidemos que somos abogados de derecho deportivo, no de deporte legal, de derecho deportivo. O sea, primero está el derecho y luego el deporte. Entonces tenemos que ser apasionados del derecho, primero, del deporte también, porque sin apasionamiento del deporte no vas a defender bien las causas. Y yo me he dado cuenta que cuando estoy en un deporte que desconozco, empiezo a ver partidos. Me acuerdo que el primer caso de badminton que llevé hace ya como 10 años, empecé a ver el partido de badminton cuando España no era nadie. Ahora tenemos una campeona del mundo, campeona olímpica, Carolina Marín, y me centré en eso porque quería entender lo que era el badminton, aunque era un tema legal, disciplinario nada más, pero quería entender. Y me apasioné por ese deporte. Y que hay que entrar esa pasión por el deporte, pasión por el derecho, profesionalidad, honestidad y mucho trabajo, mucho deseo de trabajo. Juan de Dios, muy agradecido por esta casi hora de conversación. También vamos a estar invitándote en pocas semanas para publicar el volumen 2 de Derecho Deportivo aquí en Perú. Agradecemos por todo este tiempo, por este momento muy importante. Buenas noches, Juan de Dios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.